Hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando nos veáis. Soy Sergio Ruiz y esto es El Universo por Descubrir. Hoy venimos con nuestro amigo Stephen Loxe de nuevo. ¿Qué tal, Stephen? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias Es por un venir de placer nuevo. volver a verte. Igualmente, el placer es mío y por tenerte otra vez con tu buena sabiduría. Nos quedamos, si todos nuestros amigos recuerdan, nos quedamos que íbamos a hablar un poquito sobre esas conspiraciones que nos pueden afectar física y mentalmente hoy en día, ¿no? Sí, Dado toda esta revolución que está viviendo la sociedad con Internet. Para empezar, realmente qué es conspiraciones o qué realmente nos puede estar afectando con toda esta magnitud de que hoy en día prácticamente todo es conspiración, Estefan. sí. Vamos a ver, el tema no es tan sencillo como puede parecer, ¿vale? Ujú. Detrás de todo esto existe una psicología bastante elaborada, dicho de esta forma. Entonces, a ver, no te puedes imaginar, o la gente no se puede imaginar, puede ser, lo fácil que es manipular a la gente. Sí, 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 ¿Sabes? sí, sí. Lo fácil que es. A ver, verás, desde sencillamente a nivel familiar, incluso interpersonal, ¿ok? Pero luego simplemente grupal o intergrupal es lo más importante, ¿sabes? Que transmitir informaciones falsas, Ujú, ¿sabes? Que, por ejemplo, podemos llamarlo falacias, ¿ok? ujú. Que son mentiras, ¿ok? Entonces el tema es que la gente se crea, o sea, recibe una información y se crea esquemas, como la última vez también hablamos de esto, Sí, y a través de estos esquemas se cree las versiones recibidas por otras personas. Entonces, estas versiones, digamos así, son manipuladas y entonces lo que hacen es que tienen efecto sobre nuestras vidas y nosotros hacemos la vida, organizamos nuestras vidas según eso, ¿no? según eso, Claro, exactamente. claro, claro, claro. Eh, Entonces, ¿cómo ocurre? Fíjate, eh, empecemos de allí que en principios del siglo pasado, ujú, eh, cuando apareció el Gestalt, ¿sabes? ujú. La psicología del Gestalt. Podría daros unos nombres muy buenos que realmente vale la pena pues, estudiarlos un poco. Por ejemplo, Max Wertheimer o Kurt Kofka, Wolfgang Köhler, por ejemplo, y sobre todo, claro, cómo no, Kurt Lewin, ¿sí? Con Que la es de- un nombre muy, sí, en la psicología de la Gestalt, por ejemplo. Y sobre todo porque Kurt Lewin se centró más tarde en lo que es la psicología social, ¿ok? Y ha tenido muchos discípulos muy importantes también, como por ejemplo Ronald Lippitt o Ralph White y algunos otros más. Pero lo importante es destacar aquí ya en esta posición es el tema del liderazgo, ¿ok? Entonces, aquí hay tres modelos de liderazgo, por ejemplo, que se trata de la dinámica de los grupos. ¿A qué se refiere con eso? Sencillamente, los grupos como naciones, en Ujú. este sentido, o grupos más locales, por ejemplo, las comunidades autónomas, e incluso grupos de un pueblo, luego los barrios y luego claramente las familias, Sí, como si ¿sí? fuera un organigrama, ¿no? Un organigrama, Exacto. exacto. De Exacto, poder, ¿no? Un entonces, organigrama de poder exacto, realmente. entonces realmente estos modelos de liderazgo actúan desde la familia en cada nivel del grupo, dicho así, y siempre estamos observándonos como el endogrupo, quiere decir que los individuos que pertenecen a un grupo, qué relación tienen con otros individuos del exogrupo, quiere decir de otro grupo diferente. Ujú. Entonces, los tres modelos de liderazgo son los siguientes. El autocrático, que quiere decir centrado en el líder. Esto es muy... sí, mira, es fácil recordar, por ejemplo, lo que es
el fascismo, lo que es el comunismo, incluso puedo decir, porque bien, hoy España no es exactamente así, ¿sabes? Como antiguamente los reyes imponían su voluntad y sus leyes, ¿ok? Las Ujú. La personales, ¿ok? monarquía personalizada Las, sin tener consulta hacia los demás, correcto. exacto, exacto. O también, pues sencillamente dictaduras totalitaristas, ¿sabes? Es tal cual, ¿ok? Algo como El Corea del Norte, autocrático, sí. por ejemplo. Ujú. El otro modelo sería el democrático, ¿no? Que centrado en el grupo, que sí que este modelo, según los mecanismos de interacción intergrupal, pues realmente es la más positiva que se puede de momento hoy encontrar o se podría desarrollar como en la sociedad, pero no es la más absolutamente perfecta tampoco, ¿ok? Ujú. Que está centrado en el grupo, que varias, o sea, el grupo o los individuos del grupo deben tomar decisiones en grupos. Ujú. Pero aquí, aún así, en el grupo ocurren, ¿ok? Ocurren sesgos muy importantes. ¿Ok? Por ejemplo, aquí mira, fíjate, tengo un montón de esquemas de Ujú. estudios, a ver si me Sí, veo se ve yo a mí, perfectamente. ¿vale? Sí, se ven Unos perfectamente. esquemas que aquí está descrito, por ejemplo, el sistema de como he dicho, interacciones grupales Ujú. o dinámica grupal. ¿Ok? Entonces, aquí sencillamente podemos dar unos sesgos importantes, por ejemplo, fíjate, ilusión de invulnerabilidad. Ujú. ¿Ok? Y mira, para darte, porque hay montones, Sí. entonces... por ejemplo, punto de vista estereotipado Ujú. del oponente, ¿ok? Ujú. Del oponente. Entonces, esto es un sesgo, porque si tú te basas en estereotipos, Estereotipos. entonces esto es simplemente un cúmulo de creencias, por ejemplo, una serie de creencias que todos conjuntamente estamos de acuerdo con eso, ¿ok? Ujú. Es como si Entonces, por nos ejemplo, quisieran, de estos egos que estás hablando, es como si nos quisieran decir estos típicos tópicos son los que tienes que sí, seguir, sí, esto por es lo ejemplo, que siempre sí. nos han educado, nos han inculcado. Por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy en día es la islamofobia que están transmitiendo, porque es lo que estamos creando un estereotipo negativo del grupo del Islam, por ejemplo, de los Ujú. grupos islámicos, Sí, ¿ok? O países ante eso islámicos. me gustaría dejar claro, Stephen, si te parece bien, creo que es muy Sí, importante decir que las personas que en este planeta pues no estén de acuerdo con el tema del Islam, decir que no es racismo, es claro, islamofobia, como tú bien dices, es una fobia a la rama eclesiástica, a la rama claro, de religión del Islam, no a la persona física. Cuando claro, claro, nos quieren claro. decir, es que soy racista, es que soy racista, o el otro es racista, o tú eres racista, por decir, Sí, es que estoy en contra del Islam. No, no, perdona. La raza es la piel, claro. no es una creencia. Entonces, sí, entonces sigo, fíjate, por ejemplo, un sesgo muy importante que es la autocensura. ¿Ok? Que realmente cuando hay una persona en el grupo, un individuo del grupo que tiene un punto de vista diferente y quisiera exponerlo, pero tiene el miedo que si lo expone puede estar rechazado por el mismo grupo suyo, Ujú. ¿sabes? O expulsado del grupo, Ujú. por lo tanto se autocensura y ya no va a exponer su punto de vista. Como nos puede Que pasar a cuando nosotros. justamente, claro, puede ocurrir, dicho de esta manera, que traiga un punto de vista positivo para evitar incluso un desastre, por ejemplo, una Claro, guerra. claro, claro, claro. Imagínate. A muy alto nivel, Pero, se entiende. claro, claro, claro. Entonces hay otra cosa, ilusión de unanimidad. Que al parecer, si todos estamos de acuerdo en una idea, al parecer que es la correcta. Y puede Exacto, no sí, ser sí, la sí. Y correcta, puede no ser la ¿sabes? correcta, Entonces, claro, claro.
pero todos lo aceptamos. ¿Por Para qué? no quedarnos Porque fuera. realmente, claro. Entonces, aquí hay un montón. Fíjate que en el libro de psicología social aporta un caso muy concreto de la historia, que es el caso del Kennedy, o el ejemplo de la bahía de Cochinos, Sí, la Bahía de ¿sabes? Cochinos, Que sí, sí. cuando hicieron La esa crisis de los misiles y invasión. todo eso, sí. Sí, exacto, que se han equivocado completamente en ese tema. Entonces, habían en las reuniones, cuando decidieron atacar, ¿sabes? Pues habían algunas personas y justamente uno de ellos, no lo apunté, a ver si lo digo bien, no sé si era Schlesinger, si lo digo bien, que puede que no lo apunte aquí. No recuerdo, mira, No, no no pasa me nada, no toméis en pasa serio. nada. Vale. No, Que quiso, justamente quiso venir con la idea de, es erróneo decirles a los demás que no hagamos eso y luego 7 años más tarde confesó que él realmente se autocensuró porque lo iban a temía tomar, ¿no? al... Sí, sí, Eso ya nos suele está. pasar, ¿verdad, Entonces, Stephen? A nosotros como claro, investigador, imagínate yo cuando estoy a lo mejor con un grupo y tal, y de pronto sale la conversación, nadie sabe que a lo mejor me puedo dedicar en el tema, por ejemplo, ufológico, como tú bien sabes. Y dice, no, mm, los ovnis. Y digo, eso no existe, no voy a decir. Y sí, si escucho a lo mejor que hay 5 personas que dicen, no, eso no existe, no voy a decir yo, sí existe. Porque ya te pueden tomar por claro. loco, ya te pueden Pero apartar, ¿no? De la sociedad, ¿no? claro, pero esto justamente, lo que tú me das como ejemplo, Ujú. realmente tenemos que tener en cuenta una cosa desde el punto de vista de la investigación, que realmente un investigador siempre tiene que ser imparcial, porque si no lo es, entonces está cometiendo otro sesgo, ¿sabes? De lo que se llama del agente observador, el sesgo del observador realmente se llama. Ujú. ¿Sabes? Un error del observador, es decir, que tú pones simplemente tu punto de vista y no estás analizando con otros puntos de vista. Esto también ocurre justamente en el tema de la democracia, ¿ok? Porque lo que está haciendo el grupo es que no permite el análisis de la situación, por ejemplo, por grupos externos, ¿vale? Que pueden tener otro punto de vista diferente Ujú. y no están estudiando, por ejemplo, pedir opiniones expertas de Ujú. personas expertas en el tema, por Ujú. ejemplo, y entonces piensan que realmente es lo que es lo mejor para hacer, es lo que es la ilusión de la unanimidad, ¿vale? Esto ocurre en la democracia realmente. Ujú. Entonces no es un sistema de lo mejor tampoco, No es ¿vale? tan claro Pero, como nos hacen creer. claro, claro, pero el problema es que sí que, por ejemplo, te daría, dicho así, la libertad de elección, pero hoy en día sabemos que esto es falso también, porque no te dan Totalmente. opciones de elegir, solo tienes No. dos. Exacto. O es Elige blanco de o es dos. negro, ¿no? Esto es una ¿Vale? democracia, pero elige o blanco o negro, no elija gris. No, es Muy bien. algo muy imparcial, como se está diciendo. No es. Claro, entonces fíjate, y el tercer modelo que decía es el laissez-faire, que vendría del francés, se podría traducir como deja hacer o Deja hacer. permite, Permite hacer. laissez-faire, laissez, no sé si lo digo yo bien en francés, que este modelo es un modelo de liderazgo no directivo. Entonces, fíjate que los estudios que han hecho ya esta gente en principios del siglo pasado, en años 30 Ujú. aproximadamente, 39 hasta 40, 50, sí, Ujú. los resultados mostraban que en comparación con los grupos dirigidos democráticamente, Ujú. los preferidos para la mayoría de los niños que han hecho, lo han verificado, digamos, los estudios Los lo han hecho estudios, con sí. niños, Sí. los estudios. Dice así, en los de liderazgo autocrático disminuía la iniciativa de los miembros del grupo, en tanto que aumentaba en ellos, en cambio, su agresividad, claramente. Los grupos laissez-faire, como dije,
por su parte, ponían de manifiesto una insatisfacción y falta de objetivos en sus miembros que no se daba en los grupos democráticos, por ejemplo. Eh, Entonces, estudios como este contribuyen a reafirmar a Levin en sus ideas sobre la superioridad de la democracia sobre las dictaduras. Entonces, ya él en aquellos años propuso la democracia como modelo social, pero ya sabes que no se aplicó, que no, no, ha no, para tardado nada. bastantes más años, que vino primero el comunismo, socialismo y Pero ¿no crees, bastante más tarde, pues, sí. no crees, Stephen, que estos estudios han dado lugar a lo que hoy tenemos como, para llamarlo, para que todo el mundo lo entienda, el conformismo? También, también. Fíjate, eh, justamente estaba hablando hace poco con mi profesora de psicología social Ujú. y estuvimos de acuerdo realmente que cuando, por ejemplo, dime, campañas Las electorales, campañas electorales. perdón, las campañas electorales, los participantes, digamos así, los que van a ser votados, ¿no? Ujú. Están emitiendo unos discursos hechos Correcto. por psicólogos sociales, por ejemplo, porque saben cómo escribir todo esto para que tú te diriges hacia un pueblo y que muestres según sus necesidades hacer, pues, ofertas, dicho así, o hacer promesas, que Que son luego, pues los, claramente que no lo vas a son cubrir. los clásicos Claro, consejeros, ¿no? De estas personas exacto. que son las Y electas, ¿no? claro, y justamente yo le digo, oye, estoy seguro que, porque estábamos hablando del tema, digo, mira, toda esta psicología social, ¿sabes? Me está realmente confirmando que la manipulación es real. Total, Y me es dijo, sí, total, es claro que es total. real. Me dijo, ella misma me dijo, claro que, pero fíjate que aún así es una profesora que es ortodoxa en el tema, ¿sabes? Ajá, Es decir, ajá. que se ciñe bastante a lo que es el oficial, pero en muchos aspectos me ha dado la razón. Entonces le dije, vale, porque dije, mira, fíjate, justamente en campañas electorales, seguramente que los participantes tienen, si no ellos saben ya algo de tipo de, por ejemplo, double speech, Ujú, double ¿sabes? speech, La sí. retórica, La la retórica del retórica, discurso, claro. sí, claro, ellos ya tienen, como Incluso las decir, respuestas de la otra persona claro, o pero incluso el me refiero que estudio, ¿no? tienen experiencia en eso, ¿sabes? Ujú. Entonces saben cómo hacerlo. Y si no tiene experiencia, ¿sabes? Encarga o A van una a empresa contratar a sí, a una empresa psicólogos, exterior, psicólogos, sí, ¿sabes? sí, 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 sí. Para Es que hagan los discursos como entonces, es debido, sí, ¿sabes? Para para ellos. su conveniencia, correcto. Una cosa, Exactamente, para su conveniencia. yo esta- Entonces, bueno, volviendo sí, sí, con el tema de la manipulación, fíjate, como decía yo, que cómo de fácil es manipular a la gente, ¿por qué? Porque realmente nosotros, o nuestra mente, también el subconsciente, realmente está funcionando en base de un sistema de creencias, ¿ok? Y este sistema de creencias es en gran parte subconsciente o inconsciente, ¿sí? ujú, Entonces, el tema es que cuando a nosotros ya a través de la educación ya nos han creado esquemas mentales basados también en creencias, y como dije la última vez que los esquemas son muy resistentes al cambio, no los podemos cambiar tan fácil. Por lo tanto, necesitamos sencillamente abrir la mente y empezar a estudiarnos a nosotros mismos, a y hacer menos introspección. ¿Por qué? Claro, ¿por qué me creo yo estas cosas? ¿Por qué me creo yo a este presidente, por ejemplo? sí, ¿Por sí, qué sí, me sí. creo yo estas promesas? Porque fíjate qué curioso, que al parecer O incluso la no manipulación basta. religiosa, ¿no? También, también, también. Dices, ¿por qué motivo sigo creyéndome las mismas promesas a pesar de que ya tengo tanta experiencia pasada de que están mintiendo, de que nos mienten, de que nos... ¿Sabes? El ejemplo más ¿Por claro qué lo lo hacemos? estamos sufriendo, como bien sabes, en España, ¿no? Es decir,
cientos de Claro, casos de corrupción y se escucha que la intención de voto va a seguir siendo el mismo, ¿no? Y uno se pone las manos en la cabeza claro, y dice, pero bueno, vamos a ver, claro. ¿qué me están robando? Pues Entonces, aquí, si me están robando la claro, segunda vez, ya no es robo, ya es porque tú te dejas, ¿no? claro, claro. El tema es justamente, hay aquí un mecanismo psicológico, un mecanismo cognitivo y emocional y por encima perdón, motivacional, porque las promesas siempre generan una emoción en las personas de que vamos hacia el bien. Entonces, claro, porque todo ocurre inconscientemente, es decir, que no controlamos nuestras emociones, no hemos aprendido a controlar nuestras emociones y pensar analíticamente, sino que dejarnos llevar. Cuando cualquier nueva persona, una nueva cara, dices, vale, es del mismo partido, sí, pero no es la misma persona. Venga ya, Pero es si da el igual, mismo es el mismo ideal, ¿no? partido. Es el mismo Claro, ideal. claro. Es otro sesgo más que estamos cometiendo el humano cuando realmente estás procesando una información que es una falacia, sencillamente, como cierta, ¿vale? Esto también es una falsa ilusión. Entonces, realmente, eh, a través de este sistema de creencias, ellos nos manipulan así de fácil. ¿Por Sí, qué? sí, sí. Porque conocen cómo funcionamos. Conocen perfectamente cómo funciona la mente y saben por dónde entrar, por cómo atacar, Claro, ¿sabes? claro, claro. Entonces, es muy fácil, aunque diga la gente o algunos digan no, que la conspiración es una mentira. ¿Qué dices? Abre tus ojos, Claro, claro. investigalo y verás cómo que es verdad. U- ¿Sabes qué pasa? Que no solamente en psicología social, pero incluso en otros, digamos, ámbitos, ¿no? o campos de la Campos. psicología igual, por ejemplo, la de la emoción, del aprendizaje, de la atención, ¿sabes? Eh, cada vez hay más indicios y hay gente realmente imparcial, ¿sabes? Y gente que son, digamos, no pertenecen a organizaciones gubernamentales o, digamos así, investigadores que no pertenecen a eh, ¿cómo es? Por ejemplo, universidades Ujú, estatales, ujú. dicho así, por ejemplo, pues ellos realmente están transmitiendo aquello lo que ellos encuentran tal cual, sin censuras, ¿ok? Es decir, que, Sin esto y sí, esto realmente, no, esto lo puedes decir, esto claro, no lo puedes decir. Eh, claro, claro, claro. claro, es que si te Entonces, fijas existen. existen, Quería sí, preguntarte, y quería que viene sí, todo al caso, por supuesto, de lo que estamos hablando de las conspiraciones, vamos a decirlo así, sistemáticas hacia el humano. sí, sí. Realmente, por ejemplo, yo me fijo en mi campo, como bien sabes, el tema, por ejemplo, de la ufología, de los ovnis, ¿no? Ay, Ellos, amigo mío, es, perdona, perdona que te corte. no, 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 Voy a hacer un sí, vídeo pronto o si no lo hago contigo, sí, ¿ok? La psicología del primer contacto correcto. emocional. Es Si muy quieres lo interesante, hacemos. sí, sería muy interesante para todos estos estudios que se están llevando a cabo y yo estoy llevando a cabo con el tema de MUFON. Pero Muy claro, bien. bien sabes que esta psicología nos la están entregando, nos las entregan en películas, nos las entregan También. en muchísimos sitios, nos las meten, nos las meten, nos las meten durante muchísimos años para que esto pueda llegar a ser incluso una nueva creencia, para que esto pueda llegar a Muy ser bien. algo que no nos impacte tanto el día que pueda llegarse a realizar. Y esto es una conspiración, esto es una conspiración, pero no Claro, solamente ufológica, es como todo, ¿no? Te claro. van metiendo esto, y cuando pasa realmente, dices, mira, ha pasado. No, no te lo tomas como algo muy espectacular, ¿no? Yo creo que estas Sí. manipulaciones de las que estás hablando son muy interesantes y hay que tener cuidado. Y como bien dices, encaminar o abrir un poco más la mente, ¿no? Es... Muy bien. A donde quería llegar Sí. antes es que realmente, o sea, este estudio que muchos otros han hecho ya, están realmente demostrando, en cierto modo, o confirmando que realmente la conspiración es real. Es real. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es muy fácil aplicarlo, muy fácil. ¿Ok? Y la gente que no sabe
este tema, por ejemplo, se queda en su mundillo Ujú, cerrado que ujú, piensa que esta es mi realidad perfecta y ujú, esta es realmente su realidad manipulada. ujú, ujú. Entonces piensa que pues así es la vida, hay que trabajar como robots, hay crisis A mí que se cuando me debe a dicen, esto y cuando Stephen, no se debe a aquello. es gracioso, ¿no? Cuando te dicen, gracias a Dios hay que trabajar y hay que dar gracias a Dios. No, perdona, por trabajar no hay que dar gracias a Dios. No, no, no. Eso no es así. No es. No es así. Eso no es así. Vamos a hacer No, ser que realistas. Es una autoconveniencia hacia nosotros mismos. sí, Nos exacto, autoconvencemos. Pero no es sí, bueno. Porque entonces el jefe que no está trabajando, ¿qué? No, es una claro, incongruencia, ¿no? claro, A él también claro. le gusta. Y Es que no se dan cuenta, realmente el pueblo, digamos, la gran mayoría, no se da sí, cuenta que esto no es otra cosa que un yugo moderno, si quieres así, ¿sabes? Es una esclavitud moderna, es una ¿ok? esclavitud Y totalmente. fíjate, para vivir con la palabra de David Icke, si Ujú, se lo agradezco a él, él dice de esta forma, es una hipnosis en masa. total. ¿Sabes? Y la hipnosis Y empieza fíjate, desde cursos de educación muy básicos. exacto, pero hay una herramienta realmente de hipnosis en masa que está en todas las casas, mayoritariamente. ¿Sabes cuál es esta herramienta física? Física puede ser la televisión, Física, prácticamente. la televisión, exactamente. La televisión. Todos lo sabemos. Sí, te doy un dato, no sé si lo sabrás, puede que sí, pero para los que no lo sepan, pues os Sí. digo una cosa muy importante que también me parece que ya lo dije en algunos vídeos míos, Ujú, que realmente la televisión está fabricada de tal manera que está emitiendo ondas alfa, ujú. ¿sí? Y entonces, realmente las ondas alfa Pueden llevar. hacen, Ahora que estás hablando de las ondas alfa, ¿las ondas alfa pueden transmitir en cierto momento algún mensaje? pues claro, por Eso esto es. quiero decir. Eso es. Fíjate, las ondas alfa lo que hacen es que te inducen, o sea, inducen en la persona que está mirando la televisión, ¿ok? Ujú, ujú, Eh, induce en la persona justamente el estado de conciencia en alfa, como la ujú, mente, o sea, la actividad mental en la frecuencia alfa. Y ujú. resulta que justamente en este estado somos máximamente sugestibles. ¿Ok? En este estado, que también el doctor Silva, aquel argentino que hace años descubrió un modelo de meditación también para autosanación, por ejemplo, que Ujú, realmente funciona muy bien, ujú. pues él ya lo dijo esto, ¿sabes? Bueno, no sobre la televisión, pero el alfa. ¿Qué hace el alfa? ¿Sabes? Estar en alfa y entonces le hablas a tu cuerpo, es decir, autosugestión. Pero Ujú. existe extra sugestión también, es decir, hecho por la televisión a través De de las esas ondas que van propaganda, mandando, claro, 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 exactamente, claro, claro. propaganda, mensajes subliminales, que anteriormente Total. hablamos de esto, tengo dos o tres vídeos sobre mensajes subliminales, Ujú, entonces, realmente inducen en ti creencias nuevas que a ellos les interesa que los tengas sí. porque a través de las creencias realmente nosotros humanos estamos generando emociones, estamos generando nuestra actitud y después claramente estamos generando nuestra conducta. Ujú. Entonces, nuestra conducta será adecuada siempre A esa educación, a esa. basándose, Claro, claro, claro. basándose A esa a educación que creencias. recibimos. Exacto, Mira, hay, exacto. hay una Entonces, cosa, y perdona que te corte, sí, es un segundo sí, nada más, es un detalle no, que, tranquilo. que hablaba con compañeros nuestros, que si tú estás en medio de la nada, estás en una selva y de pronto tienes hijos y tú le dices que está esto que es el mando a distancia, pero podía ser una planta, ¿no? Y tú le dices a tus hijos desde chiquitito que esta planta es Dios, las siguientes generaciones, ¿esto qué va a ser? Dios. Dios, Correcto, ¿no? Es lo que claro, estamos hablando, ¿no? Es
la forma en que nos transmiten todas esas creencias, que nos las meten, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, hablando del cine, poquito a poco, ¿no? Nos las van metiendo, esa Eso. educación desde chiquitito, incluso bien has hablado sobre el tema de los políticos, porque si te fijas, cada idea política, cada vez que entra al poder, la cambia la educación a su manera, cambia la educación. Lo primero que hacen es cambiar. Ahora va a venir en España, va a venir Correcto, ahora. pero ¿por qué? Porque ha cambiado, porque va a cambiar de nuevo. Y siempre hemos estado así, ¿no? Claro, ¿sabes qué ocurre? Que justamente este es el truco de ellos. Es decir, cuando el pueblo está insatisfecho con algo, quiere cambio. Y justamente esto es lo que ellos ofrecen, el cambio. Pero ¿hacia dónde? Claro. ¿Sabes? ¿Hacia dónde el cambio? Y fíjate que vuelvo Mm, a mencionar su nombre, David Icke ya lo dijo, esto sí. es claramente una estrategia de Esclavo. problema, reacción, solución. Tal Totalmente, cual, tal totalmente. cual. Creo Entonces, que cuando el pueblo está insatisfecho, vamos a darle algo para callarle la para boca. callarle vamos a hacer lo que realmente nosotros queramos. Lo vestimos, Claro, lo transformamos claro, a claro. nuestra conveniencia y se lo ofrecemos a los demás, ¿no? Yo creo que estas conspiraciones son Entonces, muy importantes que claro, las conozcan la gente. claro. Entonces, simplemente me gustaría dar unos ejemplos, Sí, sí, simplemente. por favor. Lo más doloroso, diría yo, para la humanidad es que realmente han manipulado hasta lo más fondo toda la historia de la humanidad. Totalmente. ¿Sabes? Es todo Una una gran... manipulación. ¡Buah! Es que no Es tengo bestial, es palabras. bestial, es Sí, es bestial. bestial. Entonces, esto es realmente doloroso. Fíjate que también estábamos hablando, anoche justo habló Ujú, con un amigo ujú, que, sobre escrituras, que si recordáis o si eh, los amigos que nos están ujú, viendo o que conocen los vídeos anteriores, ujú, sobre las escrituras rúnicas, por ejemplo, también hablé sí. contigo de esto. Correcto, de la visera de la cueva de los Él, tallos, sí. él, él me aportó, sí, me aportó algunos datos más que encontró escrituras, por ejemplo, el fenicio, Ujú, etcétera, etcétera, que son sí. rúnicas o parecidos a rúnicos. Ujú, En fin, resulta que descubrimos una cosa que, fíjate porque es otra manipulación, sí, que la claro. manipulación no aparece ahora, sino que aparece hace miles de años atrás. ¿De qué manera? Que realmente es muy posible que el latín, ¿sabes?, del Imperio Romano, Ujú, sea un idioma mecánicamente dicho así, o artificialmente creada, ujú, inventada, como se ha hecho estos años nuestros, sí. ¿no? La El edad moderna. Esperanto. Ujú, El Esperanto, ¿sabes? Una mezcla de idiomas que vamos a sí, hacer una nueva que no ha tenido éxito, ¿no? correcto. Entonces el tema es que lo que llegamos a una conclusión que el latín puede ser tranquilamente manipulada y si está, ¿qué manipulada? Creada artificialmente Entendido. para, para justamente esconder la codificación original de las lenguas anteriores. Es decir, como el fenicio mismo, como Egipcio, el griego antiguo, el egipcio, ujú, el sumerio. sumerio, el acadio, Ujú, todos estos. Y fíjate que por eso estoy tan de acuerdo con Sergio Pop, sí, el mono, de Monor, sí, ¿sí? sí, ¿Por Sergio qué? Honor. Porque él lo que dice es justamente esto, que realmente el idioma de hoy está mal, es decir, que es incoherente. Y estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es otra cara de la manipulación, que no es reciente, ¿vale? Vale, esto es un tema solamente. Pero vamos entonces, si queréis, nada más con la iglesia, porque lo que ha manipulado en la Biblia es realmente bestial, ¿vale? Es una Es que es mentira más... ¡Buah! realmente, si pudiéramos leer la Biblia verdadera, sería interesante, ¿verdad? Porque todo es una Claro, claro. manipulación de... Imagínate a qué propósito se ha hecho esta manipulación en concreto. Porque basta decir eso. Mira,
ya sabemos por tema espiritual, por ejemplo, que nosotros somos uno, somos todos hermanos, venimos de la misma fuente, somos Ujú, todos espíritus, ujú, etcétera. Vale. Y la iglesia lo que pretende es que es una institución espiritual, que, ujú. vale, que hay un Dios, yo que sé, hay una fuente, puede que lo digan, pero han creado ni más ni menos que la separación, Sí, no la totalmente. unificación. No, no, no. Separan ¿De todo. qué manera? Mira, ¿de qué manera? O sea, ¿desde qué punto de vista? Fíjate. Y perdonad ante todo, amigos, que sigamos la conversación. Nos habíamos quedado en el tema de la separación que se supone que se ha hecho con esta conspiración del lenguaje y que estábamos comentando. Y hemos tenido un pequeño problema técnico, pero ya está resuelto y seguimos con las conversaciones, Steve. Como bien decías, el tema de esta separación lingüística que se ha dado a cabo desde arriba, desde las altas esferas. Mm. Puedes seguir comentando el tema, Steve, porque es Ok, muy, muy interesante. pues muy bien. Pues tal como decía, que realmente esa separación se ha venido con el propósito, perdón, lo que es la separación en la lengua, ¿sí? De los géneros, ha venido simplemente con el propósito de separarnos a nosotros también. Es decir, eh, emocionalmente las mujeres de los hombres, por ejemplo, y no solamente emocionalmente, sino socialmente también. Entonces, crear realmente diferencias bien tangibles para que no podamos ser iguales, sencillamente. Correcto. Entonces, por eso a mí me da una cosa tan, eh, como diría yo, um, sorprendente Ujú, que lo que acabamos de descubrir también en Arvisuras, que realmente el húngaro, ujú, sí, antiguo, el rúnico, ujú. eh, no tenía sexo en absoluto, de ninguna manera. Entonces, hoy tampoco, el húngaro moderno de hoy tampoco tiene sexo en la lengua, es decir, no hay género, a eso me refiero. Esa diferencia, ¿no?, que Entonces, había de artículos, ¿no? Como comentábamos, ¿no? sí, sí, no solamente el artículo, sino que cuando dices él, ella, Ujú, como la persona, ujú. tampoco existe. No existe decir él o ella a la persona. ¿Me explico? Claro, Es claro. decir, solamente hay una letra, que se considera como palabra, que es se utiliza para distinguir las dos. Es decir, que no es para distinguir. Tendría que decir que es mujer u hombre, Ujú. ¿sabes? Chico o chica, para distinguirlos. Porque simplemente la palabra así, tal cual, no lo distingue. ¿Vale? Ajá, ajá, Bien, ajá. entonces eso me da a mí ¿cómo diría yo? Una intuición, si Ujú. quieres, que la sociedad de donde proviene esa misma lengua es una sociedad mucho más, digamos, evolucionada, Más donde no avanzada. existen estas, más avanzada, donde no existe socialmente esa diferenciación, digamos así. Y Porque, podríamos... como dije, la lengua plasma realmente lo que es la sociedad, lo que es la cultura de un pueblo, por ejemplo, lo plasma. Ujú. Allí lo puedes notar. Si tú aprendes un idioma, realmente aprenderás una cultura. Una profesora mía del colegio, desde cuando aún era adolescente, lo dijo esto exactamente. Es decir, que si tú aprendes un idioma extranjera, realmente vas a conocer una cultura. Y Correcto. tiene totalmente razón, ¿sabes? Entonces, Entonces, Stephen, sí. podríamos estar hablando, como estamos hablando de esto, de la diferencia de sexos de estos famosos ángeles que no tienen sexo. Podríamos estar hablando de esta supuesta divinidad que son los Podría ángeles, ser, de los sí, aliens extraterrestres. sí, podría ser porque mucha gente está hablando de seres, por ejemplo, andróginos. Incluso Anton Parks Ujú, menciona de seres andróginos como el humano primordial, que él propone esta versión, o es lo que le llega, que existía un humano primordial aquí en la Tierra que se llamó Namlu y que no tenían sexo o que se llamaban andróginos, ¿no? Y ujú. entonces es posible, y no solamente esta raza, sino que muchas otras razas, al parecer incluso
los grises, que se hacen llamar, ¿no? Los grises, no tienen sexo, al parecer, sino que se reproducen a través de clonación, por ejemplo. Se dice, ¿no? Y se dice, ¿no? Que el humano evolucionará, ¿no? Hasta ese punto, ¿no? Interesante. El tema es que realmente, ¿cómo va a ocurrir esto? Bueno, es un tema un poco más complicado, ¿no? Futurista, claro. complicado, futurista puede ser, para tomar esto o hacernos una idea cómo ocurrirá que el próximo ser humano, digamos, evolucionado no tendrá sexo. Puede que no esto sea realmente el propósito de nuestra raza para eliminar digamos, el género del ser, del cuerpo físico, sino que sencillamente reencontrarnos unos a los otros como el mismo espíritu, la misma conciencia en dos cuerpos diferentes. ¿Okay? Esto sería, me parece a mí, como un próximo paso del ser humano, de la raza nuestra, digamos. Y puede ser que justamente venga a través de algún apoyo extraterrestre, por ejemplo. Correcto. ¿Sabes? Para poder evolucionar hacia este punto. Igual que fue el primer apoyo, ¿no? De la primera humanidad, ¿no? Del nacimiento de la humanidad, ¿no? Creo que estamos en la misma sintonía de que fuimos creados por nuestros hermanos de las estrellas, o nuestros creadores de las estrellas, ¿no? Yo me inclino más por eso. Sí, no, pero es lo que digo, que realmente, aunque seamos creados por otras razas, digamos así, mi teoría es, y también para apoyarme en las arvisuras también, es que no nos han creado aquí mismo en la Tierra. Correcto. Os invito, no sé cuándo vas a colgar este vídeo, sí. Os invito a ver la sesión que hago sobre la versión de Parks, más desmenuzado, digamos así, y también comparándolo con la versión de Stuart Swerdlow y las arvisuras. ¿Cuándo será ese programa? Justamente mañana, pero mañana día, no sé cuándo verá la gente esta grabación. Esta grabación la va a ver sobre el martes o miércoles de la semana que viene. Ya habrá pasado. Por eso, para que todo el mundo pueda ir a Física de la Creación, que es donde queríamos terminar, sí. Ya que la semana que viene, como hemos estado hablando en Petit Comité antes, grabaremos un grandísimo programa que estoy súper interesado en hacer contigo, que es sobre las conspiraciones puras y duras, a ver qué vamos a sacar, y va a ser un tema muy interesante. Concretos, unos casos concretos que me gustaría tocar. Correcto. Y no sé si has dicho sobre sobre el primer contacto. Correcto. Me refiero, primer contacto oficial, no oficial. Lo que ya haya ocurrido en ciertos grupos cerrados o reducidos, ¿sabes? Sino que el contacto oficial con la humanidad, digamos así, y su psicología realmente. Exacto. Es lo que... Y también trataremos, si no te importa, el 11 de septiembre, porque tengo varios datos que aportar, una nueva teoría. No es una nueva teoría, pero creo que es bastante interesante para todos conocer algo así, y el por qué realmente no se exterioriza y no se dice ciertas cosas, porque todo el mundo desde fuera de Estados Unidos no vemos cómo es la cultura estadounidense. La cultura estadounidense es muy peligrosa, quiero decir, si uno dice se va a acabar el mundo, la gente corre, la gente compra en los supermercados y sabes que es así, están un poco así, no decimos que están locos, sí. Pero es que lo traen en su naturaleza, ¿no? Ya lo explicaremos. Lo que sí, desde aquí, desde el Universo por Descubrir, quiero hacer un llamamiento a que todo el mundo que está viendo los vídeos que hago contigo, que están teniendo muy buena repercusión y bastantes visualizaciones, porque es un tema que lo manejas bastante bien y es un placer tenerte aquí como siempre, que vaya a Física de la Creación y al canal de YouTube de Steve Loxe. Por aquí lo voy a poner, pueden darle al clic y directamente irán allí. ¿De acuerdo, Steve? Pues yo también invito a todos los que ya están suscritos a mi canal que también visiten al canal de Sergio, porque también vale la pena, es decir.
Gracias, Entonces, gracias, Steve. así, porque tú también tocarás otros temas y con Sí, otra sí, sí, gente sí. que lo vean también. Y desde aquí, como bien sabes, vamos a hacer algo novedoso en España con el tema de la MUFON, de la Mutual UFO Network. Vamos a Perfecto. dar algo interesante y lo iremos desmembrando poquito a poco, porque todavía no está totalmente realizado, pero avanzamos que va a ser bastante importante a nivel nacional. ¿Eh? Eh, Steve, lo único que puedo decirte es que gracias de nuevo y que te veo la semana que viene para el próximo videoblog sobre las Ok, conspiraciones, que ese va a ser muy, muy, muy bueno. muy bien. Perfecto. Gracias a ti. Gracias, Steve, por Hasta todo, luego. por tu compañía. Y a vosotros, muchas gracias. Soy Sergio Ruiz y esto es El Universo por Descubrir. Nos vemos próximamente. Muchas gracias.